Hola, hoy les quiero recomendar uno de mis libros favoritos. Se llama El Caballero Inexistente y está escrito por Italo Calvino. Él nació en Cuba en 1923, donde recibió una educación laica y antifascista, de acuerdo con la actitud de sus padres que se proclamaban librepensadores. Él, después de unos años de vivir en Cuba, se mudó a Italia por el trabajo de su padre. En el 1941 se matriculó en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Turín, donde su padre enseñaba agricultura tropical y donde dedicó la mayor parte de su tiempo. En 1943 la Segunda Guerra Mundial estalló y él y su hermano fueron asignados militares de la República Social Italiana, mientras que sus padres fueron aislados en Alemania. Cuando la guerra se terminó, él continuó sus estudios en Turín y allí encontró su pasión por la escritura, en donde empezó toda su carrera como novelista y escritor. Se desarrolló bastante hasta ser reconocido como un periodista, como dije antes, y escritor italiano, principalmente de cuentos y novelas, que es lo que a él más le gustaba escribir. Su primera novela fue influenciada por su formación cultural, es decir, durante las épocas de la Segunda Guerra Mundial y lo que vivió siendo parte de este militar. En el 1947 publicó su primera historia contando cómo fue vivir como un partisano. Sus primeras escrituras se basan en una poética ético-cognicionista que intenta definir la situación del hombre contemporáneo dentro de un mundo cada vez más complejo y difícil de descifrar. Esto es muy evidente en este libro del Caballero Inexistente porque es una crítica a la sociedad y cómo la fuerza de voluntad puede permitir a un ser visible, aún así siendo invisible. Eso se los voy a explicar más adelante en el video. Italo fue caracterizado por sus escrituras simbólicas y alegóricas porque todas sus historias tenían un significado muy profundo. Él no escribía como algo superficial y cuando lo hacía siempre buscaba el sentido detrás de esto y cuestionaba a los lectores. Sus obras más conocidas incluyen la trilogía Nuestros Antepasados, que la escribió en 1952, la colección de cuentos Las Cósmicas en el 1965 y las novelas Ciudades Invisibles, que publicó en el 1972. Él fue siempre admirado en Gran Bretaña, Australia y Estados Unidos, ya que fue el escritor italiano contemporáneo más traducido en el momento de su muerte en el 1985. Italo murió en Italia después de vivir toda su carrera y fue el autor más traducido porque muchos de sus trabajos solamente están en italiano porque él no permitía de que la gente saliera de ese mundo en italiano porque sentía que sus historias perdían significado y perdían mucho de lo que él salía de su naturaleza. Italo ganó varios premios, ninguno de ellos es mundial o reconocido tan grandemente, ya que la mayoría son de Italia. En el 1946 se ganó la Unita Prix, que compartió con Marcello Venturi, ya que fue un empate y cada uno ganó su parte del premio. En el 1947, o sea, un año después, se ganó el premio italiano Riccione. En el 1952, el St. Vincent Prize, que fue un premio europeo por la mejor literatura. Y en el 1982, el World Fantasy Award, que sea el mejor texto de fantasía publicado en ese año. Bueno, para contarles un poquito de qué se trata este libro, El Caballero Inexistente, yo decidí que este libro se puede dividir en dos partes. La primera parte, él presenta a los personajes y el ambiente en el que ellos se encuentran. Hay párrafos que hablan de la batalla, de cómo atacan enemigos y tiene un tono como de desesperanza, ya que los tres personajes se encuentran perdidos en su propio mundo. Estos personajes son Agilulfo, que es un caballero que no existe físicamente, pero su fe y su voluntad lo permiten dar servicio durante la guerra y ser un personaje real. Más adelante aparece Rambaldo, que ingresa a la batalla como venganza de que le mataron a un ser querido, y él es el único personaje que está dentro de las leyes de la normalidad y dentro de las leyes de la sociedad, ya que él sí es un personaje real y no tiene características que lo sacan de esta normalidad. Y finalmente Gurdulu, que es de hecho el opuesto de Agilulfo, ya que es un personaje que busca la perfección. Entonces en muchas partes de la historia esos dos personajes trabajan juntos, ya que son como un complemento perfecto y dan una especie de personaje que de cierta manera sí es posible, aunque ellos dos sean personas muy raras. En la segunda parte se encuentran tres aspectos que yo diría que son el orden, la frecuencia y la duración, ya que en este libro Italo Calvino cuestiona al hombre y quién es realmente y de dónde sale su naturaleza. En la novela él nos hace saltar mucho de tiempo y volver a cosas del pasado, o sea, usa mucho la analepsis y la prolepsis, y esto pone al lector pensar y estar atento al texto para poder entender qué está pasando.
Cada capítulo más o menos comienza en el presente y lentamente se va yendo al futuro o hacia el pasado para orientar al lector de lo que pasa en esta historia y poner a los personajes que presenta anteriormente dentro de la guerra y dentro de la batalla y darles un significado y un propósito a cada uno dentro de la historia. Yo recomiendo este libro porque yo sentí que me hizo cuestionar a mí misma qué es la sociedad y en qué mundo es el que vivimos realmente, sin importar nuestras características físicas y nuestras existencias reales. Siento que Ítalo permite que las personas normales, o pues en este sentido los lectores, nos preguntemos a nosotros mismos cuál es nuestro verdadero propósito en esta vida y por qué existir y por qué Dios nos ha mandado a estar en este lugar. Y siento que es una lectura que, por más que no sea muy larga, como pueden ver es un libro bastante corto, tiene una profundidad que obliga al lector a estar atento y en ciertas maneras hay veces repetir y ir de vuelta a lo que no habíamos entendido, porque con ese uso de la analepsis y la prolepsis hay veces se vuelve confusa la historia y es muy importante estar atentos y estar metidos dentro de la historia para poder entender qué es lo que siente cada personaje. Entonces sí, les recomiendo mucho este libro y les recomiendo que lo lean en un momento, digamos, en este momento de cuarentena que no hay mucho para hacer, porque te necesitas suficiente tiempo para poder estar dentro de la historia y poder entender a todos los personajes y el propósito que tiene Ítalo al escribir este libro. Entonces sí.